Libro de Marcos, capítulo 2. El libro de Marcos, capítulo 2, versículos del 18 al 22. ¿Me pueden responder con un amén cuando le hayan tenido? Amén. Leemos su palabra. Pregunta sobre el ayuno. Versículo 18. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando y vinieron y dijeron a Jesús: ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús le respondió: ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen el novio con ellos, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán en aquel día. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque entonces el remiendo, al encargarse, tira de él lo nuevo de lo viejo, y se produce una rotura peor. 22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre, y se pierden el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Amén. Por su palabra. Con nosotros, hermano Fred. Amén, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Pueden tomar sus asientos. Estamos agradecidos con el Señor que nos da la oportunidad de poder servirle, hablar de su palabra y tener esta comunión con Él. Vamos a estar orando, mis hermanos. Hay hermanos que están cumpliendo años, así que cumplieron años esta semana. Vamos a orar por ellos. Y también vamos a seguir orando por la familia de mi hermano Eddie, Pastor Eddie, que él perdió a su tía, como saben, en Guatemala, y seguir orando por su familia, que el Señor siga dando fortaleza, que siga dando esa ayuda que solo Él puede dar. Vamos a estar orando por el hermano Luis Chocó, está cumpliendo años. Hermano, que el Señor te bendiga. Nuestra hermana Dora Medina, no sé si está por acá, vamos a estar orando por ella también, que cumplió años. Mi tucayo Freddy cumplió años también, está orando por él. Y nuestra hermana Jackie Portillo. Así que voy a pedir que inclinen su rostro y oremos al Señor. Padre Celestial, en esta hora, Señor, pedimos, Padre, de tu ayuda, que tu Espíritu Santo, Señor, esté con nosotros, Padre, como siempre lo está, Padre, ayudándonos, Señor, en todo. Te pido, Señor, que sigas fortaleciendo a la familia Saldana, Señor, que sigas, Padre, dándoles fortaleza de lo alto, Señor, sabiendo que solo tú puedes, Padre, conformar, Padre, solo tú puedes traer paz, Señor, solo tú puedes traer esa aceptación en nuestros corazones cuando perdemos, Señor, a un ser querido. Pero tu amor es grande, Padre. Tu amor, Señor, es inmenso. Tu misericordia para con nosotros, Padre. Tu voluntad sabemos que es perfecta, Señor, y las cosas, Padre, tú sabes cómo las haces, Señor, y nos aferramos a ella, Padre, y nos ponemos bajo tu voluntad. Señor, te pido que lo sigas fortaleciendo, Señor. Asimismo, Señor, pido por la vida de mi hermano Luis, Padre, que tú lo sigas guardando, Señor, que tú lo sigas cuidando, Padre, que tú le sigas dando sabiduría de lo alto, Señor, que, Padre, que él, Señor, tome, Señor, como lo ha hecho, Padre, el ser sacerdote de su casa, Padre, el poder pastorear su familia, Padre, sus hijos, Señor. Sígueles dando fortaleza, Señor, a él, a su familia, Padre. Guárdalos, Padre. Asimismo, Señor, nuestra hermana Dora Medina, Señor, guárdala, cuídala, Señor. Síguelos protegiendo como tú lo has hecho, Padre, y que ellos sigan, Padre, teniendo esa fe en sus corazones, esa convicción en sus corazones de que tú eres Dios y tú estás en todo, Padre. Asimismo, Señor, pido por Jackie, Señor, que tú la sigas guardando, fortaleciendo, Señor, que tú, Padre, sigas dando sabiduría de lo alto, Señor, que ella siga estudiando tu palabra, Señor, que haga, Señor,
tu voluntad, Señor, que es lo que tú deseas, Padre, como cada uno de nosotros que tú nos pides, Padre, que hagamos tu voluntad, Señor, y que ella siga confiando en ti, Señor. Asimismo, Padre, te pido, Padre, por la vida de Freddy, Señor, que un joven Padre que obedece a sus padres, Señor, que viene aquí a la iglesia, Señor, y escucha tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que tú sigas guardando su corazón, Señor, que tú le sigas dando convicción cada día, Señor, de tu palabra, que tú, Padre, lo sigas, Padre, protegiendo en su escuela donde él está, Señor, y Padre, que Cristo pueda ser reflejado por medio de su vida, Señor, que él siga buscando de ti, Señor. Asimismo, Padre, pongo, Señor, en tus manos poderosas este día, Padre, donde tu palabra, Señor, con toda la intención de querer, Padre, agradar tu nombre, de hablar tu palabra, Señor, que no sean palabras de hombre, Señor, que no sean, Padre, pensamientos de hombre, pero que sea tu palabra, Señor, siendo expuesta en esta hora, Padre. Te lo pido, Señor, que tu Espíritu Santo me fortalezca y, Señor, y me ayude, Padre, en esta hora. Te lo pido en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, como saben, estamos en un nuevo año. Muchos, ¿verdad?, piensan o quieren, ¿verdad?, algo nuevo, o piensan que este año nuevo les va a cambiar, pero la realidad es, mis hermanos, que los días son los mismos. Y los que debemos de cambiar, ¿verdad?, somos nosotros. Debemos de ser cambiados, nuestra mente renovada cada día. Y la única forma que lo podemos hacer, mis hermanos, la palabra, ¿verdad?, es específica en ello, es por medio de la palabra de Dios. Puede ser que usted tenga sueños, metas, ¿verdad?, tenga tal vez metas de poder, algunos, ¿verdad?, la mayoría de metas que estaba leyendo, y hay como, ¿verdad?, un número alto de que la mayoría de personas en nuevo año lo que hacen es ponerse metas en hacer ejercicio. Y esa es una de las metas principales que las personas tienen, ¿verdad? Y que es bueno, lo pueden hacer, ¿verdad? O hacer dietas, ¿verdad? O hacer ayunos. Y como saben, la iglesia, ¿verdad?, está haciendo un ayuno congregacional de 21 días, el cual comenzó el miércoles pasado, ¿verdad? Y muchos de ustedes ahora están en ese ayuno, en este día. Y, ¿verdad?, entonces decidimos, ¿verdad?, que esta prédica sea acerca de el ayuno y la oración. Pero antes de entrar, mis hermanos, a lo que es, a ver lo que es el ayuno y la oración, ¿verdad?, debemos de entender que cualquiera de las metas que nos pongamos, mis hermanos, o cualquier deseo que tengamos, si no está bajo la voluntad de Dios, no sirve para nada. No sirve, ¿verdad? La Biblia resalta la voluntad universal de Dios para su creación y la voluntad particular de Dios para con los creyentes, ¿verdad? Y también resalta lo que es la voluntad individual de Dios para los creyentes y la voluntad permisiva de Dios cuando el creyente quiere, ¿verdad?, a operar fuera de Dios en su propia voluntad. Pero, mis hermanos, debemos de entender que todo esto debe de estar bajo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios solo se conoce a través de la oración, leyendo su palabra y en medio, ¿verdad?, también de las dificultades, cuando esas dificultades nos traen a postrarnos delante de Dios y humillarnos delante de Él. Sabemos que la voluntad de Dios, mis hermanos, se busca en oración, ¿verdad? Se dice que el ayuno prácticamente está subyugado a la oración, porque ¿qué es un ayuno sin oración? No es nada. De nada sirve, ¿verdad? Dice Amós en el capítulo 5, versículo 4, porque así dice el Señor a la casa de Israel, buscadme y vivirán. Debemos de buscar al Señor con ese fervor que nos caracteriza a nosotros los cristianos, sabiendo de que Él nos ha buscado primero, nos ha encontrado, nos ha perdonado, nos ha redimido, nos ha salvado, nos ha traído a sus pies poderosos, ¿verdad? Entonces ahora nosotros, ¿verdad?, estamos buscándole porque Él nos ha encontrado, como decía la canción que estaban cantando los hermanos y que nosotros estábamos también recitando, ¿verdad? Sabemos que Dios habla, mis hermanos, al que habla con Él.
Salmo 119, 103 dice la palabra que cuán dulce a mi paladar tu palabra es. No he conocido a nadie que diga que no le gusta la miel o que la miel no sabe bien. Creo que a todos nos encanta la miel, ¿cierto? Es así, por eso que el salmista, ¿verdad?, pone esto, y es así como nosotros debemos de saborear la palabra, de introducir la palabra en nosotros, escudriñándola. Y dice el salmista, no termina ahí, sino que el salmista dice, sí, más que la miel a mi boca es tu palabra. ¿Podríamos nosotros decir eso? ¿Podríamos decir eso nosotros de la palabra infalible e inerrante de Dios? Que es dulce a nuestro paladar, más que la miel. En el versículo 104 sigue diciendo el salmista, de tus preceptos recibo entendimiento, de tu palabra, de tus mandamientos. Y el salmista en el versículo 104 dice de esta forma, por tanto aborrezco todo camino de mentira. ¿Por qué? Porque la palabra, mis hermanos, es un camino, es la verdad. Y lo que no es verdad, conforme a la voluntad o la sabiduría de Dios, mis hermanos, es mentira prácticamente. Dios dirige, mis hermanos, al que busca su dirección. Dios responde al que le pregunta. Porque dice Salmo 116, 2, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Es ese deseo el que debe de haber en nosotros los creyentes, de invocarle a Él todos los días, ¿verdad? Qué confianza, qué certidumbre, qué convicción, ¿verdad? Hay que tener para decir esto, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, podemos decir que solo el que tiene el Espíritu Santo puede tener tal convicción de certidumbre y de convicción en su corazón. Aquel que tiene el Espíritu Santo, ese puede decir estas palabras y declararlas que son una verdad. Dios, mis hermanos, en su voluntad infinita, Dios da ideas, da soluciones y ayuda a tomar decisiones al que busca su ayuda. Mis hermanos, renovamos nuestra mente por medio de su palabra, ¿verdad? Es como nosotros nos renovamos cada día cuando presentamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, dice Romanos. Y nuestra mente, ¿verdad?, es renovada por medio de su palabra. La oración, mis hermanos, no debe de adulterarse, ni diluirse, ni sintetizarse, ¿cierto? En nuestros ayunos y oración, nosotros no podemos pretender cambiar la voluntad de Dios. Y no debe de ser nuestro enfoque, mis hermanos, sino que el ayuno y la oración, nosotros pedimos a Dios, ¿verdad?, que nos cambie y así nos sometemos a su perfecta voluntad. Nunca hagamos una oración o un ayuno pensando que podemos cambiar a Dios. Dios es inmutable y sus caminos son rectos y perfectos. Es más, debemos de pedir a Dios que cambie nuestro corazón, que cambie nuestra perspectiva para poderlo ver las grandezas que Él tiene para nosotros. Porque cuando entendemos esto, mis hermanos, podemos dimensionar la inmensa gracia de Dios, ¿verdad?, que ha salvado a un pecador tan grande como lo soy yo y como lo es usted también. Salmo 130 nos dice que desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Cuando, ¿verdad?, nos acercamos a Dios con un corazón contrito, humillado, y desde lo más profundo gemimos y decimos, Señor, clamo a ti porque soy un pecador, no tengo misericordia, necesito de tu misericordia, necesito de tu perdón, necesito que me cambies, necesito que me hagas diferente a la forma que yo soy. Un año nuevo no nos va a ser diferente. Pero la palabra de Dios, mis hermanos, sí nos puede cambiar. En el versículo 2 del 130 del Salmo dice el salmista, Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas, porque suplicamos con un corazón, ¿verdad?, arrepentido. Señor, dice en el versículo 3, si tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Mis hermanos, si la gracia no estuviera sobre nosotros, ¿quién puede permanecer delante de Dios?
Nadie. Es por Cristo Jesús que, mis hermanos, el Señor nos ha perdonado, y es por Cristo Jesús que nuestro Dios nos ve, que el Padre nos ve por medio de Él, y es por medio de Él que podemos clamar con voz fuerte y gritar desde nuestro interior, decir: Señor, escucha nuestras súplicas, porque las hacemos por medio de Cristo Jesús. Y dice el salmista en el versículo 4: pero en ti hay perdón. Qué convicción, mis hermanos, y qué fe, para que seas temido. Espero en el Señor, dice el salmista, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Su esperanza no está en las cosas que puede ver. Su esperanza no está en el ejército que el rey David tenía, ni en el edificio o palacio que tuviera, o en todas las personas que estaban con él. Su confianza, por eso él es específico, dice: en tu palabra tengo mi esperanza. Y nuestra esperanza es, mis hermanos, que Cristo volverá por nosotros, volverá por su iglesia. Veamos nuestro pasaje, el cual leyó nuestro hermano, para que entremos en lo que es la prédica. Marcos 2:18 al 22. Dice que los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando y vinieron a Jesús. No se sabe quiénes son los que vinieron a Jesús. Y le hacen una pregunta: ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Esta es una buena pregunta, mis hermanos, la que le hacen a Jesús. Pero como Jesús es Dios y Él sabe qué va a responder, Jesús les respondió y les dijo: ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tiene el novio con ellos, no pueden ayunar. Porque era tiempo de gozo cuando estaban con Él. Es el gozo que vamos a tener nosotros cuando Él vuelva por su novia, que es la iglesia, nuestro Señor. Ese gozo, mis hermanos, es inmenso. Entonces es el mismo gozo que está diciendo el Señor que sus discípulos tienen al estar con Él. Pero vendrán días, ahora el Señor no está diciendo ustedes no tienen que ayunar o no lo van a hacer. El Señor es específico en esto y Él dice: pero vendrán días cuando el novio les será quitado. Está hablando, ¿verdad?, después de la crucifixión. Y entonces ayunarán en aquel día. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, ¿es cierto? Los que son costureras, que han costurado, nadie pone un parche a un vestido nuevo o a una ropa nueva, ¿cierto? Porque entonces el remiendo, al encogerse, tira de él lo nuevo, y lo viejo se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Los odres eran pieles de cabra que las quitaban completamente y las cocían para echar el vino, porque ahí se mantenía mejor y no se perdía. Entonces, cuando echaban vino nuevo sobre odres que tenían vino viejo, se rompían, ¿verdad?, y se echaban a perder. Y por eso el Señor dice: nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre y se pierde el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Según el teólogo Adam Clarke, él dice que cuando estas personas le preguntan al Señor: ¿y tus discípulos no ayunan?, esto de ninguna manera significa que necesariamente que los discípulos de Cristo no ayunaban, sino que comparándose con los discípulos de Juan o los fariseos, estos no ayunaban tan a menudo como aquellos lo hacían. Pero vamos a ir viendo más adelante por qué muchos de ellos lo hacían. Entonces, mis hermanos, nosotros, ¿verdad?, cuando ayunamos, espero que no solo ayunemos en estos 21 días como congregación, espero que en el lapso del año, mis hermanos, tomemos tiempo de ayunos que los hacemos, ¿verdad?, personalmente para el Señor. Nosotros, mis hermanos, no debemos de dar, ni orar, ni ayunar para que otros nos alaben y crean que nosotros somos más religiosos que los demás. Ese no debe de ser el pensamiento. Nosotros, mis hermanos, debemos de orar para agradar a nuestro Padre Celestial
Y no se trata de impresionar a otros, sino de hacer, mis hermanos, lo que es la voluntad de nuestro Dios. Vemos que acá en ese versículo 18 del capítulo 2 de Marcos, un desacuerdo entre Jesús y los fariseos se hace visible cuando la gente le pregunta a Jesús sobre su política de no ayunar. Y esta pregunta le da a Jesús la oportunidad de explicar la naturaleza trascendental y revolucionaria de su presencia acá en la tierra. Esta pregunta, mis hermanos, le da la oportunidad a Jesús de enseñar. Jesús, ¿verdad? Él vino a romper las cadenas, a salvar este mundo perdido, a hacer ese sacrificio grande. Él realizó milagros y Jesús también muestra la autoridad divina de perdonar los pecados. Cristo, mis hermanos, Él perdona nuestros pecados. Vemos que en Marcos 2:18, estas personas no identificadas le preguntan a Jesús por qué sus discípulos no ayunan. Pero los discípulos de los fariseos, ¿verdad? Y los discípulos de Juan sí lo hacían. Mis hermanos, debemos de entender que Jesús vino, ¿verdad?, a traer alegría y no tristeza. Cuando Jesús nace, estuvimos viendo en los sermones anteriores, era alegría. Los ángeles, ¿verdad?, cantaban a Dios. Los pastores llegaron a ver, ¿verdad?, a ver que había nacido el rey de los judíos, el que iba a sacar a este pueblo de ese gran pecado en el que estábamos. Pero vemos que aparentemente el grupo de Jesús, ¿verdad?, parece prácticamente festivo a los ojos de estas personas y poco serios a los ojos de ellos. Pero Jesús aprovecha la oportunidad para explicar cómo su política de no demandar que sus discípulos ayunen se ajusta con la naturaleza trascendental de la ocasión en la que Él está en este mundo. Y la presencia del Mesías, ¿verdad?, prometido por Dios, está ahí con ellos, nuestro Redentor Jesucristo. Y Jesús responde a la pregunta sobre el ayuno preguntando si es apropiado que los invitados a la boda ayunen mientras el novio está presente. ¿Quién en una boda, que sabe que va a haber una boda un domingo, va a ayunar? Y estando sentado con el novio, va a ayunar y no va a comer. ¿Quién lo hará? Y es lo que el Señor les está diciendo. Ellos festejan, están con alegría porque el Señor, su Redentor, está con ellos. Nuestro Salvador, mis hermanos, Cristo Jesús. Esta referencia a una boda es una metáfora adecuada que ilustra que la presencia del Mesías, ¿verdad?, exige alegría y fiesta y no tristeza. Marcos, ¿verdad?, 2:20, Jesús predice que el novio será llevado y luego el ayuno y la tristeza serán apropiados. Jesús está refiriendo a los días posteriores de la crucifixión, pero no a la resurrección, ¿verdad? Ya que a los cristianos se les dice que se regocijen siempre, siempre regocijaos en Filipenses 4:4. Vendrán días duros, es verdad, pero nos regocijamos en Cristo Jesús. Esa es nuestra esperanza, esta es nuestra alegría, ese es nuestro motivo de seguir Cristo Jesús. Aunque las cosas a veces no salen bien, nos regocijamos porque estamos en Cristo Jesús. Estamos seguros en Cristo Jesús. ¿Y quién nos puede arrancar de sus manos? En Marcos 2:21 Jesús explica que su venida ha dado un paso a un nuevo estado de las cosas y las viejas formas de ayuno y tristeza son incompatibles con Él. La falsa religión es como un vestido viejo que debe ser desechado. La falsa religión no es compatible con los cristianos verdaderos. La falsa religión prácticamente es como los odres viejos que no pueden contener vida nueva.
Nueva criatura somos en Cristo Jesús, las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas. Todas. El apóstol no se queda con unas cosas nada más. Todas las cosas son hechas nuevas. Ahora, mis hermanos, quiero decirle que en ninguna manera piense que no debe de ayunar. El ayuno es parte del cristiano. Lo hacemos y lo debemos de hacer con un corazón contrito y humillado. Cristo sabía que lo haríamos, por eso en Mateo Él nos insta la forma en la que debemos de hacerlo y cómo no debemos de hacerlo. Nos enseña Jesucristo nuestro Señor. Si vamos a Mateo 6, versículos 16 y 18, leemos los versículos que leyó mi hermano Sergio. Y dice la palabra, ese sermón del monte, mis hermanos, hermoso, ¿verdad? Decía el Señor Jesucristo, su propia boca, estas palabras, y cuando ayunen, no pongan su cara triste, como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. Muy importante, mis hermanos. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Y nos insta cómo debemos de hacerlo. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice? ¿A quién debemos de agradar? ¿Y cómo podemos agradar a Dios? ¿Con un corazón humilde o con un corazón soberbio? Corazón contrito, humillado, humilde delante de Dios. En ocasiones vemos, mis hermanos, que los profetas ya habían denunciado esto que Jesús está diciendo ahí, en diversas formas que ellos habían denunciado esto en diversas formas de hipocresía en la práctica del ayuno por parte de sus contemporáneos. Isaías los acusaba de emplearlo como un sucedáneo, es decir, como un reemplazo de la justicia de Dios. Y como medio de prácticamente lo que querían hacer era coaccionar a Dios, ¿verdad? Para con el ayuno pretender de que Dios les diera algo a lo cual ellos pedían. ¿No les suena familiar eso en el día de hoy con muchos falsos profetas, mis hermanos? Que quieren coaccionar a Dios, que quieren decirle a Dios, Señor, hago esto, pero tú me das esto. O el Señor dice que si haces esto, Él te va a dar esto. Mis hermanos, el Señor no es un restaurante donde tú puedes escoger lo que tú quieres. No es así. No es así. Si conocemos la voluntad de Dios y conocemos, mis hermanos, ese ser ontológico que es, esas palabras no estarían en nuestras bocas. Jamás. Jamás. No podemos coaccionar a Dios. Dios está sentado en su trono y en cuanto Él ha querido, eso ha hecho. Porque Él es soberano y no hay nadie sobre Él. Nosotros somos criaturas hechas por Él, a lo cual somos subordinados a lo que Él diga y quiera hacer. Y cuando tenemos ese pensamiento, tenemos un corazón, mis hermanos, humillado de saber de que el Dios creador, Él hace en cuanto Él quiere y nosotros, ¿verdad?, nos sometemos a esa verdad. Ellos pensaban que podían ganar méritos ante Dios por medio del ayuno, de manera que el Señor sintiera obligación de contestar a sus oraciones. Pero aún, ¿verdad?, mientras ayunaban, ellos que pedían esto oprimían a sus trabajadores y practicaban violencia, como les dice Isaías en el capítulo 58 del versículo 3 y 8. Ayunaban y así cometían maldad con sus trabajadores y aún así querían obligar a Dios que les contestara
su falsa oración. Y Zacarías, el profeta Zacarías, por su parte, él denunció a aquellos que utilizaban el ayuno como un mero ritual. Era sin autenticidad espiritual ese ayuno que ellos practicaban. Y el Señor les dice en Zacarías 7:5, cuando ayunabas, ¿lo hacías por mí? ¿Hacías esto por mí? Porque el Señor sabía su corazón de que no lo habían hecho de una forma correcta, sino para sus propios intereses. Nosotros cuando nos acercamos a Dios, mis hermanos, no lo hacemos por nuestros propios intereses. Debemos de entender de que Dios tiene un plan para con nosotros y que su voluntad es perfecta para con nosotros. Sí, podemos poner nuestras peticiones, nuestras prerrogativas delante de Él y decir, Señor, me pasa esto está sucediendo. Si es tu voluntad, que es la palabra correcta, Señor, ayúdame en esto. Pero si no es tu voluntad, Señor, acepto lo que tú tienes para mí. Ese es un corazón que se humilla delante de Dios. El teólogo Francisco Lacueva dice que acerca de Marcos, él decía que los hipócritas presumían de ayunar sin que si en ellos no hubiese ni un átomo, es decir, ni una partícula, nada de humildad y de la contrición de su corazón, que es la vida y el alma de tal devoción, decía él. Y decía que sus ayunos eran una burla, un gran figurón sin sustancia y una sombra sin cuerpo. Vemos, mis hermanos, que como en el caso también de las limosnas en Mateo 6:2 y el caso de la oración en Mateo 6:5, también en su ayuno estas personas hacían un teatro. ¿De qué se trataba esto? Hacían un teatro completo que en los otros casos, porque en el ayuno, como todo buen actor, ellos se maquillaban, se desfiguraban su rostro para conseguir el aspecto demacrado de alguien que no ha comido en muchos días y quizás cubriéndose de cenizas, dejándose la barba sin afeitar y el pelo sin arreglar, pero siempre buscando los aplausos de la gente. Y así ellos querían adquirir esa fama de santos. Y por eso es que el Señor los reprende y les dice, no lo hagan como los hipócritas, porque ellos quieren ser vistos de los hombres. No es como nosotros debemos de ayunar. Debemos de ayunar, mis hermanos, sin que lo más posible de las personas no lo sepan. Aún si nuestra esposa no lo tiene que saber, no debe de saberlo. Ya es cuestión entre matrimonios como ustedes lo hacen. Era tan grande, mis hermanos, lo que estos hombres hacían para aparentar de que eran santos o para pretender de que agradaban a Dios, que el teólogo William Barclay hace una referencia a esto y él decía de esta forma que los días de ayuno para el judío eran el lunes y el jueves. Estos también eran los días de mercado. Qué coincidencia, ¿no? Porque en el día de mercado es cuando llegaban más personas. Y en todos los pueblos y villorrios, dice William Barclay, y principalmente en la ciudad de Jerusalén, se congregaban enormes multitudes de personas que venían del campo, los que ayunaban durante esos días, haciéndolo de manera ostentosa, estaban con más testigos que de costumbre, y allí se juntaban muchos para ver y admirar su supuesta piedad. Algunos dicen que se encargaban bien deliberadamente de que los demás no dejaran de darse cuenta de que estaban ayunando. Caminaban por las calles con el cabello deliberadamente despeinado y desordenado, con la ropa sucia y rota, hasta llegaban, dice, al extremo de ponerse polvo blanco en la cara para acentuar su palidez. Este no era un acto de humildad, dice él, era un acto de orgullo y de ostentación espiritual. Hermanos, el ayuno va juntamente con el arrepentimiento.
de las cosas que hacemos. Porque a diario, mis hermanos, hacemos cosas que no son correctas. Nos equivocamos. Y cuando queremos terminar algo, ¿verdad? Que el Señor nos ayude en vencer algo, alguna cosa que nos está estorbando, y decimos, Señor, deseo ayunar y que tú me ayudes en esto, a poder vencer esto. Mis hermanos, el Señor nos ayuda, pero debemos de venir sinceramente delante de Él, sin tocar tambores, sin que nadie lo sepa. Es personal entre ustedes con Dios y en oración. Como les decía, el ayuno está subyugado a la oración. Un ayuno sin oración es prácticamente, no funciona, no es así. Por eso el Señor, ¿verdad?, nos insta a nosotros ya en Mateo 16 cómo debemos de ayunar, y Él dice, y cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han tenido su recompensa. Y en el 17 nos dice el Señor, pero tú, a nosotros, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. No te des a notar que lo estás haciendo. No te dejes ver o hacer que los hombres lo vean, para no hacer ver a los hombres que ayunáis, sino a tu Padre, a quien debemos nosotros de agradar, a Dios que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Cuál es la recompensa más grande que nosotros, mis hermanos, tenemos? Cristo Jesús. Dios ya nos ha recompensado. No es que Dios nos va a recompensar como Dios ya nos ha recompensado. Más de lo que usted se pueda imaginar, más de lo que su mente pueda imaginar. Dios nos ha dado esta salvación tan grande por medio de Cristo Jesús, mis hermanos, que no deberíamos estar pidiendo nada más. Pero Dios, en su misericordia tan grande, incalculable que es, aún así, mis hermanos, nos da más de lo que merecemos. Y no merecemos nada, nada merecemos. Pero a Él, mis hermanos, en su misericordia, en su gran bondad para con nosotros, Él, mis hermanos, nos bendice día tras día. Desde el momento en que abrimos nuestros ojos y respiramos, mis hermanos, es una gran bendición. Desde el momento que podemos abrazar a nuestros hijos en la mañana, a nuestras esposas, qué bendición más grande. O cuando llegamos en la tarde de trabajar cansados y llegamos a nuestra casa y vemos el rostro de nuestras esposas, de nuestros hijos, qué grande misericordia tiene Dios para con nosotros el poder permitir eso. Y, ¿verdad?, Dios también da consuelo a aquellos padres, ¿verdad?, que han perdido hijos. Y es duro. Y el Señor, mis hermanos, el Señor es bueno. El Señor trae misericordia y trae esa paz que solo Él puede dar. Vemos que entonces, en contraste con los hipócritas, Jesús dice a los discípulos que cuando ellos practican el ayuno, deben portarse con absoluta normalidad. No ser exagerados para que nadie sospeche de que ellos están ayunando. De hecho, vemos que en el Nuevo Testamento Jesús nunca manda a los discípulos que ayunen. Al contrario, todo indica que no solían hacerlo. Al menos, ¿verdad?, esta era la fama que tenían, y Jesús defendió su derecho a no hacerlo en Mateo 9, 14, el 17. Pero también es cierto que solo sabemos de una ocasión en la que el propio Señor lo practicó, cuando fue tentado en el desierto, ¿cierto? 40 días, 40 noches que el Señor practicó el ayuno. Pero por otra parte, Él también nunca lo prohibió a los discípulos, sino que indicó que vendrían tiempos en aquellos mismos, ¿verdad? Ellos mismos sentirían esa necesidad de practicarlo, y aquel que es hijo de Dios, mis hermanos, siente esa necesidad de practicar de esa abstinencia, ¿verdad?, por un tiempo, y darle ese momento a Dios. Lo que el Señor enfatiza, mis hermanos, es que cuando llegue aquel momento, practiquemos el ayuno con autenticidad, de cara a Dios y buscándole a Él, no de cara al público, procurando, ¿verdad?, creerse o querer darse una reputación de piedad. No es lo que Dios busca. Y
para desterrar, ¿verdad?, toda la posibilidad de ayunar solo para traer algún beneficio o los aplausos de la multitud, Él les recomienda que lo hagan de la manera más discreta posible, lejos de atraer la tentación por su aspecto fúnebre, triste, ¿verdad?, descuidado. Ellos debían de ungir su cabeza y lavar su rostro. Nosotros cuando ayunamos, mis hermanos, debemos de hacerlo, ¿verdad?, de una forma que solo Dios lo sepa. Dice el teólogo Francisco Lacueva. Francisco Lacueva es uno de los teólogos más grandes que España ha tenido. Él fue sacerdote y luego sacerdote dejó el sacerdotado y se hizo evangélico, ¿verdad? Un proceso grande, hermoso, y es un erudito, es un latinista, es un hombre que conoce el griego por mucho. Él fue el que tradució al español a William Clark, ¿se llama? William Barclay, y también ha traducido lo que es, ¿verdad?, Henry Matthew. Él fue el que hizo todas estas cosas, ¿verdad?, un gran teólogo, y él dice esto acerca de que el objetivo del ayuno, dice él, es la humillación del corazón. Esa debe ser, dice, por tanto, nuestra principal preocupación. Si somos sinceros y humildes en la práctica de nuestros ayunos, dice él, y tenemos por testigo de ellos a un Dios omnisciente y por galardón a un Dios todo suficiente, hallaremos que Él ve en secreto y nos recompensará. Los ayunos devocionales practicados correctamente, dice él, pronto serán recompensados con un eterno festín. ¿Lo creemos? Cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva por nosotros. Salmo 51, dice el salmista, porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería, ni te agrada el holocausto, dice el salmista. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, tú no despreciarás. Qué hermoso saber eso, mis hermanos. Pero el salmista también dice de que a un corazón, ¿verdad?, que es altivo, el Señor lo ve de lejos y de muy lejos. El ayuno, mis hermanos, como expresión de arrepentimiento y humillación, en el día de la expiación, ¿verdad?, todo Israel hacía ayuno. Era así porque en aquel día toda la nación tenía que recordar sus pecados y lamentarlos. El ayuno, pues, era el medio a través del cual los judíos expresaban contrición. Los textos antiguos del Antiguo Testamento no hablan explícitamente de la abstención de comida, sino de la necesidad de humillarse, de afligir vuestras almas, como lo dice Levíticos y Números. Sin embargo, vemos que es evidente que desde el principio los judíos entendieron que esa humillación incluía el ayuno. Tanto es así que en tiempos del Nuevo Testamento, en el día de la expiación, era llamado sencillamente el ayuno, como lo podemos ver en Hechos 27:9, cuando Pablo habla de ello. Salmo 32 nos dice que cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada. Es una bienaventuranza, mis hermanos, el sentirnos perdonados por Dios. No sé ustedes, pero cuando Dios me llamó a sus caminos y entendí que Él había perdonado todas mis transgresiones y todas mis maldades, fue un descanso, mis hermanos, que no lo puedo explicar. De lo ha vivido, usted sabe de lo que hablo. Es un descanso, es un peso que le quitan de encima el saber de que Cristo pagó por mis pecados, por mis culpas, por mi transgresión en esa cruz y pagó por todas ellas. Ese es un descanso, mis hermanos, que solo Él puede dar a nosotros. Por eso el salmista dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Eso se trata la expiación. Cuán bienaventurado, dice en el versículo 2, es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Qué dichoso es ese hombre, mis hermanos. Podemos sentirnos así. Podemos tener esa convicción en nosotros
Está en nosotros, en nuestro corazón, esa convicción de sentirnos bienaventurados de que Cristo ha pagado esa deuda por nosotros. No me puedo imaginar tener una deuda de $1,000,000 y que tenga que pagar por ella, ya sea con cárcel o con la muerte, y venga alguien y la pague por mí y me diga, no, tu deuda está cancelada. ¿Cuán dichoso usted se sentiría, mis hermanos? Y eso no es nada comparado con lo que Dios nos ha perdonado. A veces y muy a menudo, muchos de nosotros buscamos nuestro valor personal en cosas banales y prácticamente en los lugares equivocados. Y lo hacemos a menudo. No me pueden dejar mentir. Dice el Señor en Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Muchos son los que entran por la puerta espaciosa, buscando nuestro valor en cosas que no deben o no debemos de buscar, mis hermanos. Nosotros somos tan humanos, tan pecadores, ¿verdad? Que buscamos la felicidad en vez de buscar la humildad. Y a veces buscamos ser religiosos en la iglesia en vez de cultivar una relación con Cristo. Eso pasa. Buscamos un cristianismo cultural y en vez de buscar un cristianismo bíblico. A veces buscamos cumplir leyes externas en vez de obedecer de corazón a nuestro Dios. Y somos tan buenos para esto, somos tan buenos para buscar la aprobación humana en vez de buscar la aprobación divina, la aprobación de nuestro Dios. A veces buscamos, y no a veces, y muchas veces buscamos hacer nuestra voluntad antes de hacer la voluntad de Dios. Somos tan buenos para buscar satisfacción en lo presente que no buscamos, mis hermanos, no buscamos los valores o las cosas eternas a las cuales Dios nos llama a buscar. Dice Pablo en 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nosotros, mis hermanos, tenemos fe, no porque hemos visto a Cristo. Bienaventurados son los que no ven y creen. Creemos, mis hermanos, que lo que está contenido en este libro es la verdad de Dios, es la palabra inspirada de Dios, dada a nosotros, para que creamos, para que tengamos convicción, para que nos sumerjamos en ella, para que ella sea nuestra guía, para que sea ella la que nos guíe en medio de las cosas que debemos de hacer. Yo diría entonces que un ayuno sin oración y sin leer la palabra no funciona, ¿cierto? Debe de haber ayuno, pero debe de haber oración y debe de haber ese deseo de inquirir en su palabra, de entrar en ella, buscar en ella todo el tiempo que podamos. La raíz del problema, mis hermanos, es que a veces tenemos una creencia incorrecta. Y esa creencia incorrecta prácticamente viene a decir que sentirse que valgo como persona si aumento o si a usted aumenta sus
posesiones o su popularidad o su influencia. Eso es lo que usted cree que vale como persona, y eso, mis hermanos, es una creencia incorrecta. La creencia correcta debe de ser que mi valor personal está basado en que Dios cumplirá su propósito en mi vida conformando mi carácter al de Cristo. Ese debe de ser mi creencia correcta. Dios lo cumplirá, mis hermanos. Él cumplirá su propósito en mí, ¿verdad? Su misericordia, oh Señor, ¿verdad? Es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y Dios no desampara la obra de sus manos, como decía el salmista en el Salmo 138. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿verdad? Todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Con esto voy terminando, mis hermanos. Veamos algo en Salomón. Y se considera a Salomón como el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra, ¿cierto? Pero, no obstante, Salomón, él recibió muchas de sus lecciones, de sus aciertos y de sus errores, siendo estos últimos, ¿verdad?, la mayoría. Él en Eclesiastés, que fue su último escrito, Salomón relata su autobiografía. Y ese libro, ¿verdad?, narra su incansable búsqueda por hallar la satisfacción de su alma. Los insto a que lo puedan leer hoy en sus casas. Sin embargo, sus intentos lo condujeron a la convicción de que todo, dice Eclesiastés, todo es ¿qué? Vanidad. ¿Bajo de dónde? Bajo del sol, ¿verdad? O bajo el cielo. Todo es vanidad. Pero él pone un límite, ¿verdad? Lo que está en la tierra. Porque lo que está en el cielo no es vanidad. Eso es trascendente, sobrepasa todo. Él es Dios, que está con sus millares de ángeles, arcángeles, querubines, ¿cierto? Y los 12 ancianos adorándole, ¿verdad? Los 24 ancianos, perdón, adorándole día y noche. Pero todo aquí en la tierra, si no se trata de Dios, porque el final último del ser humano, mis hermanos, es que va a tener una muerte. Pero ese no es el fin. Ese no es el fin del ser humano. Porque está establecido de que vivamos 60, 70, los robustos 80, ¿cierto? Algunos se van jóvenes, Dios los llama. Pero está establecido, mis hermanos, de que muramos y lo vamos a hacer, todos lo vamos a hacer. No deberíamos tener miedo si confiamos en Cristo Jesús, porque nuestro corazón está confiado en Él. Y cuando ese momento llegue, mis hermanos, va a llegar. Puede ser mañana, puede ser hoy en la noche, pero nuestro corazón debe de estar puesto en esas cosas celestiales, en eso trascendente, en eso que está más allá, en eso en donde el diablo no puede tocar, en donde el enemigo no puede llegar. Y por eso que la palabra nos insta todo el tiempo que pongamos nuestra mirada en lo alto, en Dios, en donde debemos de poner nuestros tesoros en el cielo, donde el orín no llega, ¿cierto? Donde no se corrompe. Esa debe de ser nuestra misión en la tierra. Pero a veces nos detenemos en esta tierra a poseer riquezas, que no digo que sea malo, si lo sabemos utilizar correctamente, de la forma correcta, que alabe a Dios. Pero hay veces que nuestra mente está más en lo terrenal que en lo espiritual. Y la cosa de esto es, mis hermanos, que ese día, el cual Dios ha estipulado, en el cual nos llamará a su presencia, va a llegar. Y qué hermoso y precioso
Dios es de que no nos dice cuándo va a ser. Porque somos tan malos que si Dios nos dice el día, haríamos todo lo malo y un minuto antes de que ese día, que ese momento llegue, ahí nos arrepentimos. Así de malo es el corazón del hombre. Pero Dios en su ciencia, en su poder, Él sabe y estas cosas no las deja saber. ¿Para qué? Para que estemos preparados como esas vírgenes. ¿Cuántas vírgenes? 10, ¿cierto? ¿Cuántas estaban preparadas? 5. 5 no estaban preparadas. Y ese novio llegó, y eso es como diciendo Cristo, ¿verdad? Cristo vendrá por su iglesia. Cristo vendrá por su novia, ¿verdad? Por esa iglesia, novia, por esa iglesia sin mancha. Y nosotros, ¿verdad? Si hemos puesto nuestra mirada y nuestros deseos en las cosas de esta tierra, en lo cual es vanidad, y no en el cielo, lo cual es verdad, hay un problema. Porque está establecido que el hombre muera una vez y luego el juicio. ¿Dónde irá mi alma cuando muera? Esa es la incógnita, esa es la pregunta más grande que debe de hacerse. Si usted confía en Cristo y Cristo, ¿verdad?, lo ha salvado, usted tiene esa convicción y sabe en sus tiempos y sabe en su vida de que le sirve a Él, pues usted está confiado en Él, de que irá a descansar con Él. Pero si su vida, ¿verdad?, es pecaminosa, no desea las cosas celestiales, desea las de este mundo, lo traen a la fuerza a la iglesia o quiere hacer las cosas a la fuerza, mis hermanos, hay un problema. En esta tierra todo es vanidad. Por eso Salomón dice, ¿verdad? Y cuando leemos, ¿verdad?, ese libro aprendemos que debemos eliminar algunas cosas de nuestra vida. Lo que pereciera, ¿verdad?, en el hallazgo de lo proverbial o allá de las monedas de oro, no es sino un inútil correr tras el viento, que al final, cuando vemos en ese libro, nos decepciona cuando descubrimos que en la olla, ¿verdad?, no hay absolutamente nada. Pero en lo celestial, en el cielo, allá, mis hermanos, está todo. Cristo lo es todo para nosotros. Y Cristo debe de ser todo en nuestras vidas. Lo invito a que se ponga sobre sus pies. Recordando entonces, mis hermanos, que el ayuno debe de venir con un arrepentimiento, con un corazón contrito, humillado, que debemos de hacerlo para agradar a nuestro Padre Celestial. No para agradar a los hombres, no para nuestros propósitos, sino con el propósito de que Dios cambie nuestra vida. Quiero que oremos, mis hermanos, en este momento. Padre Celestial, pongo mi vida, Señor, delante de ti, Padre. Tú la conoces, Señor, no la puedo esconder, Señor. No me puedo esconder de ti, Señor. ¿Dónde podría ir que tus ojos no me vean? Porque si subo a lo alto, allá estás tú. Si voy a lo más profundo, allá estás tú. Si cavo un hoyo y me escondo, ahí estás tú. Y pensando en esto, Señor, como decía tu apóstol Pedro, ¿dónde más podría ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo tú, Jesús. Pido, Señor, en esta hora, Padre, que nos ayudes, Señor, a poder sobrellevar las cargas, Señor, no solo mías, Padre, si puedes, Señor, ayudar, Señor, a que podamos sobrellevar las cargas los unos a los otros, Señor, confiando en tu palabra, en tu promesa, en tu verdad, confiando, Señor, en tu misericordia, en tu voluntad, Señor, de que es perfecta para con nosotros.
Te pido, Señor, en esta hora, Señor, que ayudes a los hermanos, Padre, que están pasando situaciones difíciles, Señor, tal vez cargas, Padre, tal vez enfermedades, tal vez no hay trabajo, Señor, tal vez no hay nada que comer, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes, Padre, a ver, Señor, la necesidad, Padre, para poder, Señor, sobrellevar las cargas los unos a los otros, Padre, tener esa empatía que debemos de tener como hijos tuyos, Padre, como hermanos que somos, porque si un miembro del cuerpo sufre, todos deberíamos de sentir ese dolor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno en todo tiempo, tú eres bueno. Mis hermanos, si hay alguien que desee que oren por usted en este momento, quiere arrepentirse de algo o necesita oración por alguna situación que esté pasando,